Hola, buenas noches. El telurio ha centrado buena parte de la actividad informativa de los últimos días. La existencia de un yacimiento de este mineral en aguas cercanas a Canarias, que podría ser el más importante del mundo, con unas 2.700 toneladas, ha recordado los tiempos de las prospecciones petrolíferas. Por la falta de información hasta el martes, Madrid no había informado al gobierno de Canarias del hallazgo y por las posibles incidencias. Su explotación todavía no está muy clara. También esta semana se ha concretado la primera visita de los Reyes como tales a Canarias. Estarán el lunes en Gran Canaria y el martes en Tenerife, misma semana en la que se acabarán los trabajos de la Comisión de Estudios sobre la Reforma Electoral de Canarias. Comenzamos el debate de la ONU en Canarias. En aguas cercanas a Canarias puede existir el yacimiento de telurio más importante del mundo. Lo descubrió inicialmente una expedición española y luego otra británica. Está en la zona del monte submarino Top Tropic, en aguas internacionales, aunque España ha pedido a la ONU ampliar su dominio sobre estas aguas cercanas a Canarias. La existencia de este yacimiento se ha conocido en Canarias a través de publicaciones científicas. Hasta esta semana el gobierno de Canarias no tenía conocimiento de esos hallazgos. Ahora sabemos, según los expertos, que existe tecnología para extraer. Es un elemento químico de valor estratégico, porque tiene una gran importancia en la industria de la electrónica. Es un elemento que se utiliza pues, todo para lo que es la construcción de los móviles, para la construcción de paneles solares, o sea, muy relacionado también con las industrias energéticas renovables. Hoy en día el monte submarino Tropic está en aguas internacionales. La banda en la que pudiera existir el telurio se encuentra a 500 kilómetros de la isla del Hierro y a más de 1.000 metros de profundidad. Canarias tiene que saber jugar su papel, tiene que conseguir del Estado que Canarias tenga una participación en este hallazgo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista científico. El telurio ha creado roces entre Madrid y Canarias. Fernando Clavijo ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de ser poco transparente con este asunto. El martes leyó en el Parlamento una carta de la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, que recibió ese mismo día. En la misiva se indica que no entra en los planes del Gobierno la explotación de este material. Fue la respuesta de Clavijo a Román Rodríguez, que preguntó sobre este asunto, quien apoyó al Ejecutivo canario en su demanda de información para que no ocurra lo mismo que pasó con las prospecciones petrolíferas. La exigencia de que la información disponible la tengan las autoridades locales y la opinión pública. La localización de un recurso mineral no se traduce necesariamente en su explotación y en el fondo marino la complicación técnica es mucho mayor. Y esta próxima semana los Reyes de España visitan Canarias. La última vez que estuvieron juntos en las islas fue en 2004, cuando aún eran príncipes de Asturias. Inauguraron la Fundación Martín Chirino en Las Palmas de Gran Canaria y el Palmetum en Tenerife. El lunes estarán en Gran Canaria, donde visitarán la Plataforma Oceánica de Canarias, en Telde, el Centro Logístico del Programa Mundial de Alimentos, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas o la Casa de Colón. En Tenerife los Reyes visitarán el Cabildo, estarán en presidencia del Gobierno y acudirán a La Laguna, donde participarán en los actos del 225 aniversario de la Universidad Lagunera. El Partido Popular en Canarias espera que la reforma electoral esté aprobada antes de las próximas elecciones autonómicas. Pendientes aún los presupuestos generales del Estado, Asier Antona ha reunido a eurodiputados, diputados nacionales y autonómicos y senadores para coordinar la acción de su partido. Al tiempo, ha criticado la gestión del Gobierno de Canarias y ha anunciado que el Partido Popular fiscalizará hasta el último euro que llegue de Madrid a través del Fondo de Competitividad. Antona ha señalado que la reforma electoral debe ir de la mano en Canarias y en Madrid. Cualquier posicionamiento en la reforma electoral que se produzca en el Congreso a través del Estatuto de Autonomía o en el Parlamento de Canarias a través de la Comisión de Estudios y por tanto de una ley electoral canaria tienen que ir de la mano. No puede ir una vía separada de la otra. Pues mira, hay unos principios básicos. Primer principio, que ninguna de las islas pierda el número de diputados. Segundo principio, que esta reforma electoral tiene que salir antes de las próximas elecciones, por tanto tiene que ser la reforma electoral que nos sirva para las próximas elecciones municipales, autonómicas y a cabildo. El tercero de los principios es que tenemos que corregir la desproporción poblacional.
Tenemos con nosotros precisamente a Melissa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos en Canarias y portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, que fue víctima de la ley electoral canaria en las últimas elecciones autonómicas. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Y decimos que fue víctima porque a pesar de haber conseguido 54.000 votos no consiguieron entrar dentro del Parlamento regional, a pesar de que otros partidos políticos, como por ejemplo Agrupación Socialista Gomera, con apenas 5.000 votos, sí que entraron con 3 diputados. ¿Cree usted que llegará a cambiar algún día esa ley electoral? Bueno, lo primero que yo no he sido víctima, ni mi partido ha sido víctima. Quienes son víctimas son los canarios, son los ciudadanos de las islas, que son los que vienen adoleciendo esta ley electoral injusta a todas luces. En cuanto a las reglas del juego y a la representación que pudo conseguir la Agrupación Socialista Gomera, ellos consiguieron algo complejo, que es superar un 30% insular. Esas eran las reglas del juego y no nos podemos quejar. Por eso, nosotros ya llevábamos en programa autonómico la reforma de la ley electoral y por eso podemos seguir hablando de ella. No tiene nada que ver con los resultados que se dieron en las pasadas elecciones. Usted se manifestó en contra de que se admitiera a trámite la reforma del estatuto. Vamos a escucharla. Creemos que es un texto desfasado, que es un texto que choca con los aspectos incluso de la posible reforma constitucional que todos creemos que sí que necesita nuestra Constitución. Además, no defiende mis derechos, no defiende el derecho de todos los canarios y no lo defiende, por ejemplo, cuando sitúa la reforma de la ley electoral en una disposición transitoria. Algo tan importante como la ley electoral, como mínimo, debería estar en el articulado. Y, señor presidente y señora vicepresidenta del Gobierno de Canarias, estamos dispuestos a trabajar por Canarias, les hemos pedido innumerables veces sentarnos a hablar por los canarios. Lamentablemente, pensar más en política y menos en los canarios significa que no quieren que Canarias salga adelante. ¿Han presentado alguna enmienda en ese sentido? Estamos terminando el proceso de enmiendas, falta apenas la última revisión que por motivos de que me tengo que desplazar la próxima semana al Consejo de Europa no se podrán registrar la semana que viene, pero sí a la siguiente. Oscilará el número de enmiendas que presentará Ciudadanos al Estatuto de Canarias entre las 90 y las 100 enmiendas y por supuesto que se encuentra la de la reforma de la ley electoral incluida. ¿Y en ese trámite hay negociación con el Partido Popular Nacional? No, la verdad es que la reforma del Estatuto de Canarias está teniendo dos visiones totalmente diferentes. Por un lado, el Gobierno de Canarias, en este caso Coalición Canaria, tiene una negociación abierta directa con el Partido Popular y por el otro lado, el resto de partidos estamos elaborando nuestras enmiendas. Me parece lamentable realmente el procedimiento que se está llevando a cabo porque lo lógico sería que hubiese una mesa común, que nos sentásemos todos y que no fuese necesario llegar a enmiendas, sino que fuese todo fruto de una negociación entre los distintos partidos políticos. Lamentablemente es como se está haciendo, pero Ciudadanos está haciendo los deberes. Ya digo que entre 90 y 100 enmiendas registraremos desde que yo vuelva a Madrid desde el Consejo de Europa. Ciudadanos ha apoyado la investidura de Mariano Rajoy, previsiblemente también lo hará con el tema de los presupuestos, pero parece que no se está cumpliendo una de las principales condiciones que ponían, como era el tema de la corrupción. Lo estamos viendo recientemente, lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid. ¿Qué le parece? Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular, cuando llegamos a un acuerdo ambicioso, tanto el de agosto como el que se ha firmado en otras comunidades autónomas, siempre corres el riesgo de que no quieran cumplir aquel que firma, pero nosotros entendemos que cuando uno le da la palabra a los ciudadanos de esa comunidad autónoma o a los ciudadanos de este país, entendemos que se va a cumplir. En todo lo que son aspectos económicos, aspectos de mejoras, aspectos de ir dando soluciones a los problemas que hay día a día, parece que hay buena sintonía, se va trabajando en ello, se van cumpliendo esos puntos del acuerdo hasta que nos topamos con la corrupción y en ese momento es cuando empiezan las divergencias y cuando el Partido Popular empieza a recular en cuanto a lo que ha firmado y cómo lo quiere hacer. Afortunadamente existen mayorías alternativas en la Cámara y no va a ser una posición encontronada o sentada que no quiera moverse del Partido Popular la que hará que no se luche contra la corrupción. Hay que investigar los casos de corrupción, por eso hemos convocado la creación de la mesa de investigación para el caso de las cajas, mucho dinero de todos los españoles que no se sabe dónde está, que no se sabe qué ha pasado con él, y también el de la investigación de la corrupción del Partido Popular, en este caso la mesa de investigación sobre el caso Bárcenas. ¿Qué le parece que Mariano Rajoy acuda como testigo? Bueno, si la justicia ha decidido que vaya como testigo, nosotros respetamos lo que diga la justicia. Otro caso es si lo llaman como imputado, que por supuesto en ese caso pediremos su dimisión, pero que lo llamen como testigo, nosotros respetamos lo que haga la justicia. Ya más en clave regional, el exdelegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bendo, ha abandonado el Partido Popular y parece que se muestra como abierto a entrar dentro de otro partido político. No sé si podría ser Ciudadanos, no sé si se han iniciado las conversaciones y como está de actualidad, le pregunto. Bueno, yo creo que
esto es más soltar un rumor, a ver si alguien lo coge, lo quiere, lo hace suyo y lo explica, porque realmente no ha habido ningún contacto con nosotros, con la dirección del partido en Canarias, no ha habido ningún tipo de contacto. Nosotros, por supuesto, nuestro partido, y tal y como dice nuestro reglamento, cualquier persona puede solicitar afiliarse y tendrá un periodo de 6 meses para si se le revoca o no, si se le concede o no la afiliación, pero en este caso no ha habido ningún tipo de contacto. El señor Hernández Bento ha hablado él mismo de que no le importaría, pero esto no se trata de importarle, esto se trata de proyecto. Yo no me he afiliado ni al Partido Popular ni al Partido Socialista porque son proyectos en los que no creo. Me he afiliado a Ciudadanos porque creo en este proyecto, porque creo en el reglamento, porque creo en el ideario y creo cómo estamos trabajando. Entiendo que alguien que ha sido delegado del gobierno con una formación política, por un enfado, no va a cambiar de ideología ni de formación política, y máxime cuando hemos soportado toda la campaña del Partido Popular intentando desprestigiar nuestra formación o incluso dudando de nuestra ideología. Entiendo que obedece más a que puede ver que hay un pacto nacional y que hay puntos en común o que nosotros somos capaces de sentarnos a hablar, pero no ha existido ningún tipo de conversación y ahí lanzo mensaje a navegantes. Ciudadanos no es un partido de fútbol que hace fichajes. En nuestro partido hay primarias, las personas se afilian, tienen que conocer a los afiliados y serán los afiliados quien decida quién va en las listas, no fichamos a personas. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Manuel Medero, buenas noches, periodista. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, en cuanto a la política regional, usted ha hablado, por ejemplo, de la reforma electoral y de los cauces que están establecidos en el Parlamento, que es lo que se están siguiendo, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta en clave política, es decir, ¿su partido está realmente influyendo en las cuestiones claves de la política canaria? Me refiero, por ejemplo, preguntarle, ¿qué hay de Ciudadanos en los presupuestos para Canarias? ¿Hay algo? Segunda cuestión, ¿está influyendo Ciudadanos comprometiendo de alguna manera a su socio de gobierno, al Partido Popular, en la reforma electoral, o eso todavía no se ha hablado entre el Partido Popular y ustedes? Bueno, en cuanto a lo primero, a lo de si influimos o no influimos en la política para Canarias, nosotros no vamos a apoyar ningunos presupuestos con los que no estemos de acuerdo o con los que no hayamos negociado. No se trata de que negocian con nosotros una cosa y luego con otros partidos otra. Nosotros estamos al tanto de lo que se negocia con todos los partidos. ¿A ustedes le consultaron las partidas que venían a Canarias? Fíjese, a nosotros ya en el acuerdo de agosto, cuando estaba Coalición Canaria negociando, en este caso con el Partido Popular, nosotros teníamos esos documentos y estábamos viendo esos documentos en el mismo proceso de negociación. Nuestro partido no se llama Ciudadanos Canarias, se llama Ciudadanos, pero eso no implica que nosotros no estemos trabajando por las islas. Hemos defendido que se tiene que renovar el convenio de carreteras, que la financiación autonómica se tiene que renovar y por supuesto que va a pasar, que hay infraestructuras específicas que necesitan las islas y que se tienen que abordar y en distintos aspectos estamos trabajando, defendiendo tanto a Canarias como a otras comunidades autónomas, pero en este caso también o sea, a Canarias. Que le dieron ustedes el visto bueno a los presupuestos, a lo que... Bueno, excepto la parte del régimen económico fiscal, a la parte económica, que nosotros ya desde un inicio y desde las negociaciones de agosto ya pusimos sobre la mesa que era necesario que saliese, también pusimos el convenio de carreteras sobre la mesa y también la revisión de la financiación autonómica. Y respecto al sistema electoral, ¿han comprometido ustedes al Partido Popular en un cambio para el 2019 o eso todavía está por hablar? El Partido Popular, el problema es que en función de quien hable tiene un discurso u otro en cuanto a la reforma de la ley electoral. A nivel nacional, el señor Mariano Rajoy decía, hombre, pues no puede ser eso de que seamos la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. Le sonaba un poco a chino, pero luego vemos que el flamante presidente del Partido Popular en Canarias ha pasado de la semana antes de ser presidente decir que no se puede desaprovechar ninguna oportunidad, la semana siguiente firmar un acuerdo con Coalición Canaria y también con la agrupación socialista Gomera, a luego desdecirse y decir que no era de esa manera y que ahora tienen que ir las dos de la mano. Nosotros nos hemos reunido, yo personalmente me he reunido con el presidente del Partido Popular en Canarias y le he dicho que no se puede desaprovechar ninguna oportunidad, que entendemos que por supuesto que la comisión tiene que salir adelante, pero que esperamos que no se estén escuchando tambores de posible gobierno para frenar la reforma de la ley electoral, porque el cambio de discurso a lo mejor tiene que ver con lo que va a pasar en el gobierno de Canarias en los próximos meses. Yo espero que el Partido Popular se comprometa a reformar la ley electoral. Hoy en las declaraciones que acabamos de ver vemos que están reculando en cuanto a lo que decía hace una semana. De repente defienden la triple paridad de un día para el otro. En el pacto nacional que ustedes mantienen con el Partido Popular no está la reforma electoral. No está la reforma de la ley electoral, pero sí que es cierto que en la reforma del Estatuto de Canarias que está
en el Parlamento Nacional en este momento estamos hablando los diputados de distintas formaciones sobre cómo vamos, los diputados canarios, sobre cómo vamos a enmendar, cómo va a salir adelante y por supuesto que ninguno de los partidos, excepto el Partido Popular, que no sé qué querrá, nosotros no queremos que se desaproveche esa oportunidad. ¿Piensan ustedes utilizar la fuerza que tienen con el PP para que eso sea posible en Madrid o en Canarias? Esto no se trata de fuerza, esto se trata de coherencia y de pensar en los canarios. ¿No? A mí me parece que quien está utilizando su fuerza o no es aquel que puede entrar o no en un gobierno, porque está decidiendo hacia dónde habla o hacia dónde no, en función de si entra o no entra en un gobierno. Nosotros tenemos nuestra posición clara, hemos hablado con el Partido Socialista, hemos hablado con el resto de partidos y si tenemos que sentarnos a nivel nacional y decirle al Partido Popular, señores, esto hay que hacerlo porque los ciudadanos de Canarias no pueden seguir soportando esto, lo haremos. Ahora estamos en fase de negociación, veremos qué pasa con el proceso de enmiendas del Partido Popular, pero yo misma y mi formación política aquí en las islas nos hemos reunido con todos los partidos políticos para hablar de este tema. Después, justo hoy por la tarde tuvimos también una reunión con distintos partidos políticos para hablar de la reforma de la ley electoral de Canarias y así seguiremos trabajando. Lo que está claro es que lo que no vamos a hacer es aplaudir discursos que van cambiando en función de la semana. Más preguntas. Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica, muy buenas noches. Buenas noches, Naira, buenas noches, doña Melissa. El pasado mes de marzo falleció Kenneth Arrow, que fue premio Nobel de Economía y dio nombre a una paradoja que lleva su apellido, precisamente sobre los sistemas de agregación electoral y hablaba de la imposibilidad, o sea, a medida que se van incorporando nuevos factores, más difícil es llegar a un sistema electoral óptimo, ¿no? Está claro que aquí esto lo hemos pasado por alto y seguimos dándole vuelta a el diseño. Hemos oído muchas propuestas las últimas semanas sobre el particular. A mí me gustaría que nos explicara usted exactamente cuál es el modelo que tiene en la cabeza, cuál cree que es la reforma electoral que precisa Canarias. Pues nosotros fuimos el primer partido que expuso su propuesta en la comisión de la reforma de la ley electoral del Parlamento de Canarias y de hecho mi queja cuando salí de esa comparecencia en concreto fue que ningún otro partido hizo ninguna propuesta. Y realmente si hay una comisión de investigación se supone que todos tenemos que poner nuestra propuesta, ver en qué coincidimos, en qué no y a partir de ahí empezar a discutir. Lamentablemente se ha decidido hacer de otra manera y ahora a última hora empiezan a salir distintas propuestas. Nosotros no lo hemos tomado en serio, hicimos los deberes y los llevamos. Nosotros creemos en una circunscripción insular y creemos en dos tipos de escaños, es decir, los mismos escaños, pero unos que se repartan por criterio territorial para que todas las islas estén representadas y otros que se repartan por criterio poblacional. Nosotros creemos que no es necesario aumentar el número de escaños del Parlamento de Canarias. De hecho, nuestra propuesta la hicimos para 60 escaños, que es lo que hay en este momento. También hicimos una variación para 70 escaños en la cual incluíamos que la única manera en la que nosotros entendíamos que podíamos llegar a 70 escaños era si no aumentaba la partida presupuestaria para sueldos. Es decir, que fuese la misma partida presupuestaria aunque se repartiese en 10 diputados más. Con este sistema que nosotros proponíamos de dividir a las islas para la parte territorial en 3 grupos, en islas grandes, medianas y pequeñas, y luego el resto de escaños por criterio poblacional, quedaba compensación, había que compensar, como es claro en un sistema insular, pero no quedaba la desviación que existe hasta el momento. Y las dos provincias quedaban bastante equilibradas, también sin tener que recurrir a métodos extraños como la triple paridad, que al final lo que hacen más que representar a todo el mundo. Nosotros las barreras las bajábamos a la mitad. Las actuales de 6, sí, o sea, como estaban antes. Como estaban antes, sí. Pero nosotros lo dijimos en la comisión y lo seguimos diciendo. Nosotros estamos dispuestos a negociar. Es nuestra propuesta, es la que hemos sacado de nuestro grupo de expertos, pero queremos ver las de los demás, queremos sentarnos, queremos negociar y que salga un sistema electoral que nos represente a todos. Esto no se trata de mi opinión es la que vale y la de los demás no. Se trata de que haya voluntad y sobre todo que haya ganas de negociar. La única parte que me da algo de pena es que son casi los únicos que no quieren aumentar el número de diputados, porque es verdad que ha dicho, manteníamos no aumentar el número de diputados, pero, y aquí es donde está la trampa, estaban dispuestos a asumir el incremento, es verdad que con el mismo presupuesto. Sí, y también hicimos la variación simplemente para mostrar cómo cambiaba la proporcionalidad entre territorialidad y población, si era para 60 escaños y si era para 70. Pero siempre nosotros propusimos, y así lo expuse, sin aumentar la partida presupuestaria, aunque creemos que el modelo con 60 diputados se puede dar perfectamente y habría compensación entre parte de territorio y parte poblacional. Santiago Morollón, buenas noches, jefe de informativos COPE Canarias. Bueno, ¿piensa usted que al final, con este debate que estamos asistiendo en la Comisión de la Reforma de la Ley Electoral, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo en el cual haya cierta proporcionalidad mediante la cual efectivamente un partido como Agrupación Socialista cuente con 3 diputados con 5.000 votos, pero ustedes con 54.000 no tengan el equivalente, que sería
más, por así decirlo. A mí me parece que ninguna ley que se tenga que sacar con consenso entre varios partidos, ya sea en una Cámara regional o en un gobierno nacional, sale adelante sin el voto a favor del partido que está gobernando. Y Coalición ya ha dicho claramente que ellos apuestan por la triple paridad. Así que yo entiendo, según esa hipótesis, que esa triple paridad se mantiene en el posible acuerdo que se llegue, si se llega. Yo entiendo que Coalición Canaria defienda la triple paridad, porque si no defiende la triple paridad no tendría los escaños que tiene hoy en día. Eso no se le escapa a nadie. Pero no hay que engañar a la gente. O sea, Coalición Canaria no defiende la triple paridad porque crea que es lo mejor para Canarias. Coalición Canaria defiende la triple paridad porque es lo mejor para su partido. No hay que olvidar que es la tercera fuerza en votos y la primera en escaños. Aquí hay que empezar a quitar todas las demagogias que hay en el tema del sistema electoral. Yo por lo menos, y mi formación, aspiramos a que haya un gobierno de Canarias que pueda trabajar por todas las islas y que no las divida y que no las enfrente, que es lo que se está haciendo ahora. Hablando de fondos que tienen que competir, hacer que municipios compitan, hacer que islas compitan, y al final lo que se crea es enfrentamiento y distancia. Y ninguna comunidad autónoma sale adelante si no hay unión y si no hay un proyecto común. Más allá de eso, las conclusiones que pueda tener la comisión, nosotros esperamos que no se quede en lo que creemos que será un mero maquillaje, que es bajar las barreras, que parece que todos los partidos políticos están de acuerdo, pero que no se toque realmente el sistema electoral. La Constitución española recoge que en territorios insulares, como es el nuestro, exista la compensación de votos. Eso nosotros no lo estamos criticando, pero ponemos propuestas sobre la mesa para que en lugar que sea 1 a 17, pues sea una compensación un poco menor y que también se garantice que están representados los ciudadanos de todas las islas. Pero esa competición de la que usted habla entre islas, o esa competitividad, no se da entre islas, sino entre partidos, y en que los distintos gobiernos hay distintas formaciones, porque el mensaje de Coalición Canaria se defiende igual desde el Hierro hasta Lanzarote. Pero lo que pasa en Canarias, y también está pasando ahora a nivel nacional, es que hay distintas mayorías. No estamos ante un partido que gobierna, en este caso en solitario, veremos qué pasa los próximos meses, que gobierna en solitario pero que tiene mayoría absoluta y su voto es clave. Si hay la suficiente voluntad del resto de fuerzas políticas, hay mayorías alternativas en la Cámara para sacar adelante una reforma de la ley electoral. Lo que realmente esperamos, y lo esperamos no solo desde mi formación, sino también desde los ciudadanos de las islas, es que esto no acabe siendo una politización de un sistema electoral, una ideologización del sistema electoral, sino que realmente se piense en el objetivo que no deja de ser los derechos de todos los canarios. Isabel Luzarreta, directora de la Voz de Lanzarote, muy buenas noches. Muy buenas noches. Retomando la respuesta que le da a mi compañero, debo decir que viniendo de alguien de Ciudadanos, un partido que abogaba por reducir administraciones, por reducir cargos públicos, que estén dispuestos, aunque no sea su primera opción, pero que estén dispuestos a la solución de aumentar más parlamentarios, para contentar a todos y no quitarle diputados a ninguna isla, pongamos más, que al final yo creo que es para que no pierda nadie, pierden los ciudadanos. En ningún momento hemos dicho lo de no quitar o poner diputados en ninguna isla. Nuestra opción es a 60. Expusimos una opción a 70, simplemente para mostrar el cálculo, pero si nos preguntan a nosotros cuál es el modelo que nosotros creemos ideal, nosotros creemos que con 60 diputados es más que suficiente. Y en ningún caso, si el resto de formaciones políticas, esto es una votación, como acaban de decir, todos están de acuerdo que hay que aumentar, nuestra posición será que no queremos que se aumente la partida presupuestaria para que no le cueste más a los canarios. Pero nuestro modelo es a 60. No es a 70. Entiendo que es la prioridad, pero que dan esa segunda alternativa. Eso entiendo es que hay que sentarse a negociar. Si fuésemos solo nosotros pondríamos... Que llegado el caso lo aceptarían, entiendo. Depende de la negociación que sea. Es claro, limitar el presupuesto es una utopía, ¿no? No se va a definir en el estatuto. No, la utopía es hablar de futuribles sin que nos sentemos a negociar. Por eso yo lamenté cuando salí de la Comisión de la Reforma de la Ley Electoral que ningún partido pusiese su opción sobre la mesa. Me hubiese encantado que todos los partidos dijesen, esta es nuestra opción, nosotros ponemos la nuestra, y la comisión, en vez de haber sido algo que parece que se vendía en las cámaras, hubiese sido una reunión realmente de trabajo y que hubiese servido, que es lo que nosotros esperábamos. Yo me fui muy decepcionada. Hay partidos que me han dicho que no, que ellos están esperando a que concluya para hacer su propuesta, cosa que yo entiendo que una de las comisiones tiene que venir con los deberes hechos para luego, con el resto de información que consiga, abrir horizontes y poder ir variando su posición, pero nuestra opción es a 60. Insisto en lo que le apuntaba antes, en caso de esa otra que no descartan si hay que negociar de 70, dice limitar el presupuesto, y eso cómo se hace en el marco de un estatuto, ¿qué control puede haber? No en el marco de un estatuto, eso se tendrá que hacer en el reglamento, claro, por supuesto, y que no aumente la partida presupuestaria. Pero que una vez que hemos abierto la puerta a tener 70, eso ya sí que se quedará fijo recogido. Si depende de nosotros y depende de nuestros votos, se limitará esa partida presupuestaria.
y creo que además somos bastante serios en las negociaciones y lo hemos demostrado. Esto no va de hablar, esto habla de demostrar el trabajo. Nosotros hemos sido capaces y somos la única formación política que ha sido capaz de sentarse, de negociar con dos partidos políticos y de incluso poner 100 puntos en común entre aquellos que no se quieren hablar. Yo creo que nuestra capacidad de negociación creo que está sobre la mesa. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, pero para eso los demás tienen que estar dispuestos también. En toda negociación que se precie, uno cede un poco y el otro cede otro poco. Pero nosotros lo que queremos es una reforma no para nosotros como partido político, sino para los ciudadanos de Canarias, y por eso estamos abiertos a negociar. Por eso decimos que no tenemos la verdad absoluta, pero que sin propuestas sobre la mesa difícilmente habrá algo de lo que discutir. Y dentro de esas propuestas, por ejemplo, decía que no se plantearon en un primer momento, ahora sí que hemos escuchado, especialmente en los últimos días, algunas ya más tangibles. Tenemos una del Partido Socialista, Nueva Canarias también ha hecho la suya. ¿Se sienten cerca de alguna manera de alguna o comparten algo de lo que se está planteando? O, bueno, de hecho, en la reunión de esta tarde hemos hablado precisamente de ver cómo llegar a esos puntos en común. Yo ya he hablado directamente con el diputado de Nueva Canarias, también hablé con la diputada nacional de Podemos, la señora Meripita, y yo creo que hay margen para sentarnos y negociar. Hay margen. Lo que esperamos realmente es que no haya una oposición del partido que gobierna a nivel nacional en cuanto a que salga adelante. Pero yo creo que si los partidos políticos quieren, si queremos y si la voluntad realmente es cambiar el sistema electoral, hay margen para la negociación. Pedro Guerra, buenas noches, director de canariasenhora.com. Buenas noches, señora Rodríguez. Dijo usted antes, con respecto a los presupuestos generales del Estado, que Ciudadanos había visto los mismos documentos con los cuales el Partido Popular y Coalición Canaria habían estado negociando. La partida genérica, el detalle último de los últimos detalles que negociaron con Coalición Canaria lo vimos después, el montante íntegro sí. Claro, la pregunta es, ¿qué significa verlo? Si realmente participaron en algo, tuvieron algún tipo de intervención o algún tipo de comunicación con estos partidos a la hora de hacerlo, y sobre todo me gustaría saber si estos presupuestos generales del Estado con respecto a Canarias colman las expectativas de un partido como Ciudadanos, que estaban con un apoyo al gobierno central, y si entiende, una tercera cuestión, la posición de bloqueo, por decirlo de algún modo entre comillas, que ha mostrado Nueva Canarias, que parece ser el único partido que está claramente en desacuerdo con esos presupuestos generales del Estado, que creo que son los mejores de los últimos 7 años. Bueno, la primera parte, nosotros no hemos negociado con Coalición Canaria. Eso es el gobierno quien tiene que encargarse de buscar los apoyos, pero como estamos en la negociación directa con el Partido Popular y el dinero que hay es el que hay porque no hay más. Pero con el Partido Popular sí. Y hay que repartirlo. Nosotros con el Partido Popular, nuestro equipo económico, con el equipo puesto por el Partido Popular, por supuesto. Se va negociando directamente. Nosotros con Coalición Canaria no, puesto que es una negociación que tienen que llevar ellos. Sabíamos el montante de la partida que iba para Canarias, pero había algunos detalles en concreto que los estaba negociando Coalición Canaria con el Partido Popular. En cuanto a si son buenos o no son buenos, son unos presupuestos que a nosotros nos gustaría todavía ir mucho más allá, pero sabíamos que hay que cumplir el déficit, sabemos que todavía no iban a ser unos presupuestos extremadamente holgados, pero creo que son unos presupuestos buenos para Canarias. Si comparamos con otras comunidades autónomas, Canarias tiene una financiación que también es cierto que la aritmética parlamentaria le ha dado una posición en cuanto a la negociación, pero yo creo que son unos presupuestos buenos para Canarias. Otra cosa es luego cómo se ejecuten y cómo se ejecute el dinero desde el gobierno de aquí, porque de qué nos sirve que llegue dinero para distintas infraestructuras o, por ejemplo, para distintas áreas si luego no se invierte bien. ¿Qué pasa con partidas que se dan directamente al gobierno de Canarias para que luego las invierta, que luego no sabemos dónde están invertidas ni si se han ejecutado o no? Siempre está la doble parte, la parte de que el gobierno nacional dice que da dinero y el gobierno regional dice que no dan dinero. Al final es donde está. Yo creo que en general los presupuestos generales del Estado son buenos para Canarias. Con lo que hay creo que se ha hecho muchísimo y que esperamos que cada año vayan siendo mejor, no solo para Canarias, sino para todas las comunidades autónomas. Mi formación política lo que defiende es que todos los ciudadanos de todo el país tengan los mismos derechos. Y para eso hay que reconocer que en Canarias, por ejemplo, los servicios básicos como la sanidad y la educación tienen un sobrecoste por la insularidad. Y si nosotros lo que queremos es defender la igualdad, tenemos que tener en cuenta esos sobrecostes por nuestra condición de insularidad. Y faltaba qué le parece la postura de Nueva Canarias, ahora que se le ha dado tanto importancia al famoso diputado 176.
Bueno, es normal, o sea, si hacemos la suma, la posición que en este momento tiene Nueva Canarias es una posición estratégica. Ellos tendrán que negociar su sí, su abstención o su no a esos presupuestos y al final esto es política. Decidirán, a lo mejor hacen unas declaraciones y a lo mejor están negociando. Yo desconozco la posición real que hay, pero sí que creo que Nueva Canarias en este caso tiene una posición muy privilegiada para exigir, entre otras cosas, la reforma de la ley electoral, ya que en cuanto a la financiación, creo que la financiación para Canarias en este caso y con lo ajustado de los presupuestos que había este año es buena. Turno para Salvador La Chica, periodista de canariasahora.com. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Los mejores presupuestos de los últimos 20 años, dijo el presidente Fernando Clavijo en la misma comisión, en el mismo pleno que hemos visto antes al principio, y los mejores de la última década según Asier Antón. O sea, no se ponen de acuerdo ni ellos mismos en decir... Tampoco pues, saben si entrarán al gobierno. Claro, es que ahí está la cosa. Entonces, a mí y además ahora el disputado voto del diputado Quevedo está viviendo en sus propias carnes Mariano Rajoy, lo que aquí ya tenemos solventado con el famoso diputado 31 hace décadas, ¿no? Son unos presupuestos, los mejores en 20 años, los mejores en 10 años. Usted dice que son los mejores que puede haber con el dinero que hay. El PSOE en esa misma sesión de control dijo que eran nefastos, con 68 millones menos para los pensionistas canarios, mucho menos dinero del necesario para la financiación de las partidas de empleo, tampoco viene 0 euros, creo que era para infraestructuras educativas, etcétera, etcétera. ¿Realmente están satisfechos o van a enmendar los presupuestos si se llegan a aprobar, si Pedro Quevedo da el plácet? ¿Van a enmendar estos presupuestos en partidas que tengan que ver con Canarias? Nosotros enmendaremos y seguramente habrá enmiendas solo y específicas de Canarias. Estamos ahora mismo viendo cuáles serán, cómo serán, pero sí que habrán enmiendas. En cuanto a la posición del Partido Socialista, pues yo creo que uno no puede quejarse si no se sienta a negociar. A mí me hubiese encantado que en la mesa de negociación también estuviese el Partido Socialista, que fuese responsable. Igual que ha solicitado responsabilidad en comunidades autónomas en las que gobierna, que le pide responsabilidad al resto de partidos, pues yo creo que a nivel nacional, que sea responsable y que se sienta a negociar estaría bien. Que el Partido Socialista en concreto de Canarias se queje de los presupuestos, pues mire, me parece bastante curioso, porque los últimos presupuestos aprobados del Gobierno de Canarias estaba todavía el Partido Socialista en el Gobierno. Y han sido unos partidos en los que la partida para I+D+I ha desaparecido, en la que son unos presupuestos antisociales, en que la partida presupuestaria para asistentes de la que entonces era vicepresidenta aumentó un 54%, en que en la partida para representación internacional de la Comunidad Autónoma de Canarias, que nos hace recordar un poco al tema de las embajadas catalanas, aumentó considerablemente, que la partida para el Día de Canarias aumentó un 30% y sin embargo la de los asuntos sociales, educación y sanidad no. Entonces realmente... ¿puede el Partido Socialista moralmente quejarse de unos presupuestos cuando uno no se sienta a negociar y dos, cuando ha apoyado unos presupuestos en Canarias insolidarios estando gobernando? Es un poco complejo, yo creo. Yo creo que al final es muy cómodo estar sentado en casa, ver que te ponen el papel delante y decir esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que lo difícil es sentarse y hablar para intentar que todo eso que no te guste, te guste. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo invito realmente a que el Partido Socialista supere la crisis interna que tiene ya, no solo a nivel nacional, también en Canarias, y que se ponga a negociar, porque yo estoy segura que si el Partido Socialista hubiese estado en esa mesa de presupuestos también, hubiésemos podido cambiar o mover distintas partidas y haber sido más ambiciosos dentro de las restricciones presupuestarias que había, porque también hay que dejar una cosa clara. El Partido Socialista ahora se queja, pero el Partido Socialista se puso de acuerdo con el Partido Popular para subir impuestos, para el techo de gasto y para subir impuestos a hidrocarburos y azúcares. Entonces, ¿hasta dónde estamos? Para techo de gasto y para subir impuestos sí, pero luego para negociar unos presupuestos en los que, repito, gracias a Ciudadanos no hay subidas de impuestos, ¿no se quieren sentar? Y hablando de subida de impuestos, ¿me puede aclarar? Porque seguro que si me lo explica, yo lo entiendo. Ustedes suscribieron con el resto de grupos parlamentarios lo de retirar el impuesto al sol, para que todos... Sí. Pero luego, al final, no votaron se retiraron, no votaron a favor de esa propuesta que ustedes mismos suscribieron y se sientan a negociar con el Gobierno y con el Partido Popular. ¿El qué? No es cierto. O sea, no es cierto tal y como se ha intentado explicar por algunos lados. Ciudadanos es el partido que más se ha implicado
con el impuesto al sol seguimos implicados por convicción, no por titulares, no por artículos de prensa. Hemos presentado una moción con intención de interpelación que ha salido aprobada, 2 PNL, un proyecto de ley que firmó Ciudadanos en agosto, que fue vetado y que, sorpresa, ningún partido político quiso levantar el veto, ni ningún partido político se llevó las manos a la cabeza cuando vetaron ese proyecto de ley. El mismo texto que nosotros registramos en agosto se registró firmado por todos los partidos políticos, exactamente el mismo, y lo registramos juntos. En la reunión previa yo ya avisé que iba a tener afección presupuestaria y que seguramente lo iban a vetar. Y algunos compañeros dijeron que no, que sus asesores jurídicos decían que no se iba a vetar. Y se vetó porque el artículo 134.6 de la Constitución le da esa capacidad al Gobierno. Y entonces ahí entra la dicotomía, o podemos decidir qué hacer. La opción 1, que era la que propone ahora el Partido Socialista y Podemos, es levantar el veto y mandarla automáticamente al Tribunal Constitucional. Y esperar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie si era coherente o no el veto del Gobierno. Y eso nos puede llevar de 2 a 8 años. Allí, muriéndose, porque a la vez el Gobierno puede pedir la paralización de la tramitación de la ley, con lo cual no se puede hacer nada. La opción cómoda es decir, levanto el veto y dejo que el Tribunal Constitucional se piense si el veto era coherente o no. Y la opción B, que es la opción difícil, la que nosotros ante el segundo veto hemos hecho, es, pues aunque no nos guste tanto, pues tendremos que abrir una mesa técnica de negociación con el Gobierno y empezar punto por punto del Real Decreto 900/2015, que es el del impuesto al sol, de nuestro antiguo ministro y canario, el señor Soria, y empezar a derogarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos toca el camino difícil, porque el camino cómodo es dejarlo morir en el Constitucional. Por eso cuando la gente se alza y empieza a sacar titulares y empieza a hablar sobre el impuesto al sol, quizás es que están buscando solamente ideologizar un tema que tenían perdido porque no han trabajado tanto sobre ese tema en lo que es la legislatura, y que entienden que solo a través de la negociación se pueden desbloquear las cosas. Y máxime en un tema como es el de la energía. El pasado lunes me reuní, tuve la segunda reunión con el ministro y con el secretario de Estado de Energía, y seguiremos teniendo para cumplir cada uno de los puntos que están en el acuerdo, como está el del impuesto al sol, que créanme, estaba en la negociación de agosto y costó que se incluyese la terminología de impuesto al sol, que además la negociamos el que hoy es ministro y yo misma. Estamos por la vía difícil que es la de la negociación, y si no funciona el plan B, Ciudadanos ya tiene preparado un plan C y un plan D, porque el plan A, que era el del proyecto de ley, no salió adelante porque ya se vetó por 2 veces. Algunos dicen que hemos cambiado de opinión. Quien ha cambiado de posición es el Partido Socialista y Podemos, que cuando era el proyecto de ley de Ciudadanos no quisieron levantar el veto, y el mismo texto 4 meses después, de repente sí querían levantar el veto. Quizás es que como en uno no estuvieron en la foto y en el otro sí, cambia. Pero Ciudadanos sigue comprometido con derogar el impuesto al sol. La opción A no ha salido, estamos en la opción B, que es la negociación. Créanme que es mucho más incómoda que dejarlo morir en el Constitucional, pero quien realmente quiere desbloquear las cosas entiende que se tienen que hacer trabajando y negociando, y no saliendo y gritando a la calle o dejándolo morir en el Constitucional, porque, simplemente quiero apuntarlo, ya hay un precedente de un proyecto de ley que vetó en un gobierno anterior, que se llevó al Tribunal Constitucional, y que 4 años y medio después el Tribunal Constitucional dijo que el veto era correcto, con lo cual fueron 4 años y medio que la posibilidad de negociación para un tema que además tenía que ver con la energía y que se quedó muerto en los tribunales, que no tienen que hacer leyes, sino que tienen que hacer cumplir la justicia. Y si el Tribunal Constitucional demoraba la solución 4 o 6 años, ¿cuánto lo va a demorar? ¿El año que viene podremos no tener impuesto al sol? Pues yo le puedo decir que yo voy a hacer y estoy haciendo todo lo posible, tanto yo como todo nuestro equipo técnico de nuestro partido, para que esto sea cuanto antes. De los puntos que se han firmado en materia energética con el Partido Popular, que fue el punto 18, el 19, el 20 y el 65, ya hay varios artículos de esos puntos que se han cumplido gracias a la negociación, y seguiremos negociando, y el impuesto al sol es una de las prioridades de esos puntos, y ya hemos empezado a intercambiar documentos y seguiremos trabajando en esa línea. Pero repito, si el plan B no funciona, Ciudadanos tiene un plan C y un plan D preparados. Lo ha sacado el tema Salvador Lachica. Vamos a continuar con este asunto porque usted critica el descenso de la inversión en educación en Canarias y también pide un pacto nacional por la educación. Vamos a escucharla. Durante la crisis, Canarias es la comunidad que más ha dejado de invertir en educación. En concreto, muy por encima de la media nacional, un 30% de lo que se invertía antes. Hay un 30% menos de inversión en educación en las islas. Nosotros
creemos que parte de ese cambio tiene que ser un pacto de Estado por la educación, porque desde Ciudadanos lo que queremos es que cada uno de ustedes tenga el mismo derecho a tener una educación pública, una educación gratuita, una educación bilingüe, una educación en la que los textos sean gratis. Hablando de presupuesto, ¿se puede decir que esos votos pendientes que hay de Coalición Canaria y de Nueva Canarias pueden cambiar toda esta situación? ¿Será suficiente ese ingreso de dinero en estos presupuestos para Canarias? Eso en los presupuestos autonómicos, que es en los que se aprobó la partida para educación, los que votó el Partido Socialista Canario y Coalición Canaria, ya se vio que no hay un aumento en la partida presupuestaria para la educación, lo cual nos parece reseñable cuando seguimos en el vagón de cola. Los niños canarios no tienen menos capacidad que los niños de otras comunidades autónomas, pero obviamente no está funcionando, la inversión no está funcionando. ¿Cómo se está haciendo? Los niños no están asumiendo eso. Si la educación no funciona, ¿qué ciudadanía o qué sociedad queremos? El pilar de todo país es la educación y por eso para nosotros es prioritario, y es prioritario que haya un pacto de Estado para que no haya diferencias entre comunidades autónomas, para que no se pueda avergonzar a los niños en función de la comunidad autónoma en la que estén, para que no pasen. Oye, y a mí me pasó, cuando llegué a la universidad, hubo un profesor en concreto de matemáticas que me dijo, es que los de Canarias vienen flojos en matemáticas. Pues es que eso no puede pasar, es que eso no puede ser, porque tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y hay que decir, los que están en el puesto número 1 de calidad de enseñanza en el ranking PISA no son los de las grandes escuelas de Madrid, son los de las escuelas rurales de Castilla y León. O sea, no hay que hablar de que somos un territorio fragmentado. Hay un problema con la educación en Canarias y el gobierno no lo está afrontando. Y no lo está afrontando porque a veces parece que es mucho más rentable tener un pueblo al que no se le dé la educación que se merecen todos los ciudadanos de este país, pero sí un pueblo obediente. Yo creo que es muy importante que empecemos a darle la importancia que tiene la educación pública, la educación de calidad y la educación bilingüe, porque todos levantamos la mano cuando decimos que Canarias está a la cabeza en el sector turístico, ya casi el 40% de nuestro PIB viene del sector turístico, pero en las escuelas públicas no se da una educación bilingüe. ¿Cómo es posible si dependemos del turismo en esa cantidad en nuestro PIB? Más preguntas, Antonio Salazar. Yo, voy a entretenerme en un asunto y procuro ser lo más conciso posible, pero esto que ha dicho de la educación en cuanto al análisis que ha hecho me parece formidable, pero me parece que es de impugnar que hable de educación gratis. Usted estaba criticando la querencia de algunos por los titulares y eso no deja de ser un titular claro, gratis. Se paga con los impuestos, por supuesto. Es que gratis no hay nada y obviamente cuando usted pone la misma ecuación, educación de calidad, bilingüe, pública, oiga, es cualquier cosa menos gratis, es justo lo contrario, es costosísimo además poder incorporar una educación bilingüe. Pero al hilo de lo que quería plantear al principio, en el arranque a Naira le preguntaba por una cuestión relacionada con el partido, usted hablaba de cuáles eran los principios del partido, que no hacen fichaje, Salvador, la chica, le hacía otra pregunta sobre a ver si le ayudaba a entender, ustedes son, supongo en ese sentido, siguen siendo una gran interrogante. Y nos seguimos haciendo muchas preguntas que creo que ustedes han contribuido a generar. Por ejemplo, cambiando la definición ideológica del partido. Hace nada eran socialdemócratas y un día se levantaron y ahora son liberales progresistas. A mí me gustaría que me explicara exactamente qué entiende usted por liberal progresismo. Los partidos van evolucionando y lo que estamos viendo con la socialdemocracia o con los socialistas a nivel europeo es que precisamente el no tener esa capacidad de avanzar y de evolucionar hace que acaben en el estancamiento, incluso hay países en los que en la desaparición. Nosotros lo que debatimos, porque fue un debate de ideas, de principios y de principios en nuestro Congreso, fue que queríamos que nuestra denominación se correspondiese con tal y como estábamos trabajando y tal y como era nuestro programa. Nosotros somos un partido liberal y así lo hemos sido. Cuando nació hace 10 años en manera económica, nosotros podemos defender, y por eso somos un partido de centro, tanto una política económica de mercado como una política social, y no hay que tenerle miedo a eso. Ya se acabó la parte de izquierdas y de derechas, hay otros espectros ideológicos. No hay que, a nosotros no se nos van a caer los anillos por poder defender una educación pública y a la vez una economía de mercado. En realidad yo solo les reconozco una cosa que me parece bastante novedosa en los últimos tiempos, que es lo de la gestación subrogada. Lo que no sé si se van a atrever a seguir avanzando por esa vía, viendo el rechazo que hay en ambos... en partidos políticos, no en la sociedad. Si vemos todas las encuestas que han habido de la sociedad, gran parte de la sociedad apoya
que se regule la gestación subrogada. Sí, pero iba a decir que sobre todo partidos políticos efectivamente a derecha e izquierda. La derecha porque le presenta algún tipo de duda moral y la izquierda porque cree que cosifica a la mujer. Es decir, ahí están ustedes solo en la defensa de la gestación subrogada. ¿Se van a seguir insistiendo en este asunto? Por supuesto que sí. De hecho, además es un tema, yo no soy la portavoz de igualdad del partido, que es la señora Patricia Reyes, que también es de Santa Cruz de Tenerife, aunque es diputada por Madrid, pero sí que he llevado este tema en el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa en Estrasburgo. Y le puedo decir que hay una gran desinformación y al final aquí lo que estamos hablando es de partidos políticos lobizados por un sector y por otro y que no atienden a lo que realmente está pidiendo la sociedad. Se han publicado distintas encuestas de la sociedad en las que se dice que la sociedad sí que entiende y ve como una necesidad que se regule este tipo de gestación. Porque hay que hablar de la otra cara y es que son esos niños. Que no se regule en España no implica que no haya personas que salgan a otros países donde sí se le permite, puedan traer esos niños. ¿Y qué pasa con la desprotección legal? Es que ahora mismo, países en los que no está regulado, hay un problema a la hora de registrar a los niños, de ver cómo se van a tener los derechos y las garantías de esos niños. Al final, los derechos humanos de los niños que no tienen ningún tipo de culpa de cómo han sido gestados. Esto se trata cuando alguien tiene un niño por gestación subrogada y hay muchos casos diferentes, pero tenemos casos conocidos. Que no solo la gente dice, no, bueno, lo ven como algo frívolo. Pues hay distintas mujeres que han pasado casos de enfermedades y que no pueden gestar, pero quieren ser madres. ¿Y por qué no pueden ser madres? Son niños deseados, niños que llegan a esas casas con todo el amor del mundo. Y que nosotros, como ciudadanos y como políticos, tenemos que darles las garantías de que no se va a convertir en un negocio, que es lo que está pasando ahora, porque luego está el mantra de que si no se regula no existe. No, ya existe en otros países, incluso existe mercado negro en otros países, pues precisamente para evitar todo eso hay que regular. Es como la prostitución, ¿no? Que dicen, no existe, miramos a otro lado, pero la incluimos en el PIB de este país. Manuel. Sí, vamos a ver, en 2 ocasiones ha expresado usted cierta convicción de que el PP entrará en el gobierno de Canarias. Me ha dado esa impresión. Lo que pasa es mi convicción personal, eso es lo que yo creo. No le hemos hecho mucho caso al tema, pero yo que sí quería preguntarle al respecto. Es decir, dada esa convicción que usted tiene de que el PP entrará en el gobierno de Canarias en los próximos meses, ¿Ciudadanos eso lo ve bien o tiene algún reparo o políticamente qué diría Ciudadanos? Ciudadanos no está en el Parlamento de Canarias, así que políticamente y aquí en Política Canaria en el Parlamento no lo podemos ver ni bien ni mal porque no estamos. Personalmente, yo sí que creo que el Partido Popular va a acabar entrando, pero eso es mi opinión personal. ¿Y por qué? Porque ha habido un cambio de discurso en las últimas semanas que ha sido desmesurado. Ustedes no están en el Parlamento de Canarias, pero ustedes funcionan de alguna manera con un poder en segundo plano, como los ordenadores. Es decir, ustedes están funcionando a nivel nacional, vetando en Madrid, vetando Nosotros no vetamos, veta el gobierno. Bueno, en Murcia, interviniendo. Nosotros negociamos. Ustedes intervienen muchísimo, dicen sí, no, ahora no, esto puede ser, esto no puede ser, y lo hacen en Andalucía, lo hacen en Madrid, lo hacen en Murcia, es decir, y es un poder, como digo, en segundo plano, que no utilizarán en Canarias para sugerir que ese pacto no sea posible o que ese pacto se quede en stand-by. Pero usted ha hablado de comunidades autónomas donde tenemos representación y donde nuestros diputados son claves para sacar presupuestos adelante, para que hubiese una sesión de investidura y somos claves en las votaciones. Lamentablemente no estamos. Eso no implica que no estemos haciendo trabajo parlamentario en Canarias, porque nosotros estamos registrando iniciativas paulatinamente y mensualmente en el Parlamento de Canarias, incluso hablando con los partidos políticos para que las acojan, para que las hagan suyas, que nosotros cuando presentamos una iniciativa en el Parlamento de Canarias lo hacemos porque creemos que es bueno para los canarios. Nos da exactamente igual si cualquier otro partido político la asume y la defiende. Ojalá que sean valientes y que lo hagan, que no pasa nada, que esto se trata de trabajar por los canarios. Pero nosotros no tenemos poder para influir en el Partido Popular en Canarias, ni en el señor Antonio. ¿Negocian ustedes con el Partido Popular a nivel nacional? Lo han hecho con el tema de Murcia, por ejemplo. Han pasado del Partido Popular de Murcia y han ido al núcleo clave del Partido Popular a nivel nacional para negociar con ellos. Yo puedo dar mi opinión. Bueno, pues denos su opinión, dígame algo. Mi opinión y nuestra opinión y lo que yo le digo a distintos dirigentes del Partido Popular y diputados canarios a nivel nacional es que yo creo que es un error estratégico que entra al gobierno de Canarias. Pero eso es lo que yo veo, Melisa Rodríguez. Es mi opinión personal.
Pero está claro que el poder es goloso y al final a lo mejor pretenden ser presidentes o vicepresidentes por un tiempo determinado. Yo considero que si se piensa en los canarios, que se quede el gobierno en minoría, que se haga una oposición constructiva de verdad, que es lo que está pasando en el Parlamento Nacional, y se está viendo que hay mayorías alternativas, que se pueden ir cambiando cosas. Lamentablemente, no sé hasta dónde llega la voluntad de negociación de los distintos partidos políticos en el Parlamento de Canarias, porque, repito, no estamos. Pero mi opinión personal es esa, la opinión de partido. Nosotros no tenemos opinión de partido en cuanto a lo que pueda suceder en Canarias, puesto que nosotros no estamos representados. Pero la opinión de Melissa Rodríguez es que suenan tambores de gobierno, lo estoy diciendo desde hace tiempo, y más cuando veo que cambia el discurso de una semana para la otra. No es normal que un día quieras que se haga algo en el Congreso, al día siguiente firmes con Coalición Canaria, a la semana siguiente diga, uy, me salió mal lo de la firma de la carta y cambio de posición. Pedro Guerra. Hablando de su opinión personal y del Partido Popular también, antes dijo que Ciudadanos no es un partido que hace fichajes como un equipo de fútbol, en referencia a los rumores sobre la posible incorporación de Enrique Hernández Bento. No son rumores, lo ha dicho él. Sí, sí, a las noticias. Él lo ha manifestado, a nosotros no, pero a los medios de comunicación sí. Desde el punto de vista personal de Melissa Rodríguez, ¿cómo vería que un partido como Ciudadanos acoja o que un político como Enrique Hernández Bento, que acaba de salir del Partido Popular hace unos días, que se ha dado de baja y que sale además en medio de una batalla a muerte, por decirlo de algún modo, por la presidencia del partido, acabe recalando en un partido como Ciudadanos? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista personal? ¿Le chirría? Yo desde el punto de vista ideológico lo veo complicado. Lo veo complicado puesto que el señor Hernández Bento ha sido delegado del gobierno del Partido Popular en Canarias. Lleva muchísimos años en el Partido Popular. Entiendo que cree a ciegas en el Partido Popular y en lo que es el Partido Popular. Y Ciudadanos no tiene nada que ver con el Partido Popular. Nosotros no somos un partido conservador, con lo cual ideológicamente veo complicada esa adaptación del señor Hernández Bento. Él ha hecho esas declaraciones, repito, con nosotros no ha habido ningún tipo de contacto. La manera de afiliarse a Ciudadanos es la misma que tiene cualquier ciudadano de la calle y es solicitar la afiliación y hay un periodo de 6 meses en los cuales se ratifica o no la afiliación. Y es el procedimiento a seguir por cualquier hijo de vecino, por cualquier persona mayor de 18 años, es decir, mayor de edad, que se quiera afiliar a nuestro partido. No hay casos especiales para afiliar a alguien de una manera y lo que no hay de ninguna manera es una oferta. Esto no se trata del mercado futbolístico, no estamos ni en campaña de verano ni a principio de la liga. Sin embargo, simplemente yo creo que el señor Hernández Bento ha hecho esa referencia a que no ve con malos ojos nuestro partido. Entiendo que porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero a nivel ideológico veo bastante difícil y más alguien que realmente ha estado todos estos años creyendo y defendiendo y con convicción unas siglas como las del Partido Popular que pueda sentirse cómodo o pueda sentirse identificado con un partido como Ciudadanos. Pero yo no le estoy preguntando por la ideología del señor Hernández Bento en concreto, sino que un partido ciudadano, como ciudadano, de cara a la opinión pública, ¿cómo explicaría una incorporación de este tipo? Bueno, es que nosotros no tenemos nada que explicar. Cualquier persona se puede afiliar, se llame Pepito o se llame Juanito. Lo que hay es un proceso de que uno solicita la afiliación y en 6 meses se evalúa si entra o no entra. Entonces no se trata de explicar, nadie explica cuándo se afilia a un partido político. Yo cuando me afilié no había ni siquiera agrupación en Canarias y no tuve que darle explicaciones a nadie. Sí, pero usted de hecho, no está en la misma situación que el señor Hernández Bento, evidentemente. Pero en todo caso quien tendría que dar las explicaciones sería él, no seríamos nosotros. Sería él que tendría que justificar su cambio de ideología. Nosotros en ningún caso, y máxime cuando ni siquiera nosotros hemos puesto este tema sobre la mesa, ha sido el propio señor Hernández Bento quien ha decidido hablar de Ciudadanos, que oiga, mira, que se hable de Ciudadanos siempre nos parecerá, siempre no, nos parece bien, pero no hemos sido nosotros quien ha puesto este caso sobre la mesa, ha sido él porque lo ha entendido conveniente o porque le ha parecido oportuno, pero ni han habido relaciones, ni hay una propuesta, ni va a haber una propuesta, porque repito, nosotros no hacemos fichajes de estrella. Santiago. Sí, pero hay mucha gente, hablando de partidos conservadores o liberales, hay mucha gente dentro del Partido Popular que se considera liberal. Así que desde ese punto de vista tienen un ustedes... problema porque luego su partido no hace políticas liberales. Bueno, pero desde ese punto de vista individual de ese militante o de ese cargo que se considera a sí mismo liberal, antes que conservador, sí que tienen ustedes cierta proximidad con el Partido Popular. Eso sí que hay que decirlo también. Una cuestión.
tienen ustedes esa capacidad de negociar efectivamente y de hablar tanto con unos como con otros. Están apoyando ustedes al Partido Popular a nivel nacional y, por ejemplo, hemos apoyado una investidura. Sí, pero somos oposición. Se han puesto a negociar con el Partido Popular, exacto, no se han metido en el gobierno, bueno, digámoslo así. Y en cambio en Andalucía, por ejemplo, mantiene una posición similar, pero con el Partido Socialista. Ahora la pregunta, ¿no teme usted que a lo mejor por quizás esa demasiada elasticidad que ustedes mantienen se pueda perder un poco el perfil de cara a los ciudadanos, de cara a unas posibles elecciones? No, yo creo de que ustedes se han visto simplemente como el partido que posibilita gobiernos. No, nosotros creo que tenemos muy claro nuestro espacio ideológico. Lo que pasa es que en España hay que evolucionar un poco en cuanto a que ya no solamente hay izquierda y derecha, ya no hay solo dos partidos, hay más partidos políticos, izquierda radical, izquierda, centro, conservadores. Eso existe, es lo que hay ahora y tenemos que ir adecuándonos y evolucionar igual que ha evolucionado la creación de distintos partidos políticos. Si vemos en Europa, en el resto de países europeos, vemos que los partidos de centro pueden negociar tanto a su izquierda como a su derecha. Raro sería que quien negociase sería el Partido Popular con Podemos. Y a veces hablan, pero eso es lo que sería antinatura. Yo lo que aspiro y a lo que aspira mi partido no es a que se hable de si somos naranjas, azules, rojos o violetas, sino que se nos vea como el partido de las soluciones, como el partido que no le importa no irse de vacaciones y hay que sentarse a trabajar para sacar un acuerdo adelante, como el partido que ven que no le importa sentarse todos los días a negociar con alguien en concreto para desbloquear una ley, como el partido que nos vamos a partir la cara hasta que salga la reforma de la ley de autónomos. Ese es el partido que nosotros aspiramos a ser y ese es el partido en el que estamos trabajando para ser. El partido que da soluciones a los problemas de verdad. Quien todavía esté encasillado en izquierdas, derechas, socialistas o Partido Popular, creo que no ha entendido que las cosas han cambiado. Yo por la calle, yo le puedo decir lo que a mí me dicen en Canarias y hay personas que te dicen, mira, mi niña, yo a ti no te voy a votar, pero te veo que estás trabajando y me gusta que estén sacando este tema adelante. Pero primero te dicen que no te votan y no pasa nada. Es que una cosa es la ideología personal de uno y otra cosa es que reconozca el trabajo que están haciendo los otros. Nosotros aspiramos a ser ese partido que siga dando soluciones a los problemas de todos los ciudadanos. En ningún caso somos un partido bisagra. Lo que sí que somos es un partido responsable y que sabe dar estabilidad, no solamente crear el caos. Isabel. Le quería preguntar otra cosa, pero antes me ha quedado curiosidad una de las respuestas que ha dado. Decía que a nivel personal cree que no debería entrar el Partido Popular a gobernar con Coalición Canaria aquí en el archipiélago, y quizá incluso un poco al hilo de lo que le decía también Santiago, ¿no? que ustedes da la sensación de que son ese partido comodín para formarlo. ¿Por qué cree que en el caso del PP no debería dar el apoyo a Coalición Canaria? ¿Cuál es su motivo dentro de esa opinión personal? Si hablamos de partido comodín en Canarias, tendremos que hablar del Partido Popular y el Partido Socialista, porque hay que recordar que esta coalición y va cambiando de pareja de baile en función le vaya bien. Así que yo creo que hablar de Ciudadanos como partido comodín me parece, en Canarias, evidentemente, me parece que está del no todo están obsoleto representados. porque no obedece a la realidad. Hay que diferenciar entre hacer figurar meramente o dar soluciones y estabilidad, y es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué yo creo que no es necesario que entre el Partido Popular al gobierno? Porque yo creo que para Canarias es bueno que haya un gobierno en minoría y una oposición que haga oposición de verdad. Porque se está viendo en el Parlamento Nacional. Cuando no hay una mayoría absoluta, hay mucha más posibilidad de cambio. Hay mucha más posibilidad de mayorías alternativas. Hay posibilidad de que se vayan cambiando malos hábitos que han existido. Pero para eso no sirve una mayoría absoluta, para eso tiene que haber una mayoría simple. Por eso creo que es una oportunidad para todos los canarios, para que se vayan haciendo esos cambios con una oposición de verdad, que haga de oposición, que no se enfrenten sistemáticamente y que incluso se sienten a negociar la oposición para llevar iniciativas y forzar a que el gobierno efectúe los cambios que tienen que hacer. Por eso creo que es una oportunidad para los canarios que con un gobierno en minoría y con una oposición, si quieren trabajar de verdad, que haga de oposición, creo que para Canarias será bueno. El otro asunto que le quería preguntar, otra de las banderas de Ciudadanos, una de las principales, yo creo, cuando se presentaron las elecciones, era la tolerancia cero con la corrupción. Actualmente lo vimos ayer, un escándalo mayúsculo de nuevo, macrooperación en Madrid, empresa pública de Madrid, detenido el expresidente. Estamos viendo la citación que comentaban antes como testigo en este caso, pero bueno, no es tanto la citación, yo creo, en este caso, sino incluso la lluvia de declaraciones que han hecho después desde el Partido Popular, arremetiendo contra los jueces,
sigue diciendo que es un abuso de derecho, el hecho de que le llamen como testigo, cuando estamos viendo día tras día titulares bueno, pues de todo lo que ha rodeado a Mariano Rajoy, que yo creo que lo menos es que vaya a declarar. ¿Se sienten cómodos en la manera que están facilitando el gobierno de Rajoy? ¿Se sienten cómodos en este papel desde Ciudadanos después de lo críticos que han sido, que lo fueron en campaña y que lo fue el propio Albert Rivera con Rajoy? Y lo seguimos siendo. Yo quiero recordar que la creación de la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro ha sido gracias a Ciudadanos. La comisión de investigación que se tiene que abrir ya, pero que ya se ha votado y se ha aprobado, sobre la investigación de la financiación, de la presunta de financiación irregular del Partido Popular, también ha sido gracias a Ciudadanos. Nosotros no estamos facilitando un gobierno, hubo un acuerdo de investidura con unos puntos que se tienen que cumplir, pero somos oposición. Y creo que en cuanto a lucha anticorrupción, nosotros estamos luchando frontalmente contra la corrupción y le decimos al resto de partidos cuando critican, bueno, aquí, allá, oye, quien quiera ir a más, nosotros nos apuntamos, ¿vamos a más? Si aquí cuanto más estrictos mejor, la ciudadanía no puede aguantar más. Es una vergüenza lo que está sucediendo, que estemos viendo titulares todos los días con políticos o expolíticos desfilando por los juzgados, porque no representa eso a la ciudadanía. Y nosotros se presupone que tenemos que ser aquellos que representemos a la ciudadanía, con lo cual tenemos que ser lo más transparentes y limpios que podamos y más, y todavía más. En cuanto al Partido Popular, hemos visto, y ya lo dije antes, que el acuerdo se va negociando y vamos llegando a acuerdos hasta que nos topamos con la corrupción, pero por eso es bueno que no haya mayoría absoluta, porque hay mayorías alternativas para que sí que salgan adelante esas comisiones de investigación. Lo vimos en Murcia, costó y al final el presidente se tuvo que ir. Pero además, por un caso en concreto, el de Murcia era muy claro. Fue el propio candidato del Partido Popular en quien en campaña dijo que si lo imputaban por el caso auditorio se iba. Lo dijo él, Ciudadanos no le escribió los discursos de campaña, Ciudadanos no estaba con ellos en campaña electoral. Y nosotros cogimos sus declaraciones y las plasmamos en un acuerdo de investidura. Por eso se tenía que ir y costó, porque en temas de corrupción el Partido Popular se revuelve y le cuesta enfrentarla. No es nada cómodo estar en este momento en el Partido Popular, lo entiendo, yo lo siento por todos aquellos que no tienen nada que ver con la corrupción y que están en el Partido Popular, pero desde Ciudadanos vamos a seguir luchando contra la corrupción y para que la corrupción no esté en la vida política. Les reconozco que lo consiguieron en Murcia, que lo consiguieron también en Andalucía, pero aún así... Y también en Madrid, que no hubiese ningún imputado en las listas. Pero aún así, ¿no cree que esto les puede llegar a pasar factura si sigue la cosa así, tal como está dentro del Partido Popular? El hecho de ser Ciudadanos el que votó sí, el que permite que Rajoy esté hoy ahí, el que le convirtió en presidente, en definitiva. No, pero es que si en algún momento imputan al señor Mariano Rajoy, que nadie tenga la menor duda de que Ciudadanos va a pedir que se vaya. Sí, pero es que en su momento Rivera decía que Rajoy no podía ser presidente. Es que nosotros, si usted nos pregunta a nosotros quién quería que fuese presidente, obviamente que Albert Rivera. Obviamente. Nosotros no nos presentamos unas elecciones para que el presidente sea el señor Mariano Rajoy, pero es que los ciudadanos decidieron que ganase el Partido Popular y había dos opciones, o ir a terceras elecciones o sentarnos a negociar. Pues nosotros decidimos sentarnos a negociar para intentar que se fueran haciendo cambios, y se están haciendo, y también para que se incluyera la lucha anticorrupción dentro de ese acuerdo. Y vamos a seguir luchando en contra de la corrupción. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la parte de estabilidad de un país y que las reformas que necesita un país vayan saliendo y la lucha anticorrupción. Las dos cosas pueden ir de la mano. A nosotros no se nos caen los anillos por sentarnos a negociar unos presupuestos y a la vez pedir que dimita el presidente de Murcia. Porque eso está en nuestro ADN y además nosotros estamos aquí para dar estabilidad, pero para luchar contra la corrupción también. Por ejemplo, en lo que acaba de pasar en Madrid, ¿ustedes son condescendientes con la situación de corrupción en la Comunidad de Madrid con Ignacio González porque son dos PP distintos o porque es que no se entiende muy bien? Condescendientes, la comisión de investigación se ha abierto gracias a Ciudadanos y ha desfilado, todos los representantes del Partido Popular han desfilado por esa comisión de investigación. Sí, pero ayer estalló un caso de corrupción importante el señor Ignacio González no es diputado de la Asamblea de Madrid. No es diputado, pero es el PP, es decir, al final es Esperanza Aguirre, es una parte del PP. Es decir, ¿distinguen ustedes entre un PP y otro PP? O... No, es que esto no va de un PP o de otro PP, esto va de quién es corrupto y quién imputan y la estabilidad de una comunidad autónoma. Nosotros el acuerdo que hemos llegado es para que no haya imputados en las listas y no las había. Y no hay ningún diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid que esté imputado. Y si se imputa alguno, créanme que nos faltarán 2 segundos para pedir que se vaya, porque somos estrictos en cuanto a eso. Otra cosa es que el señor Ignacio González
lo han imputado. Precisamente por eso en el Congreso de los Diputados hemos pedido la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular, que tiene a todos sus tesoreros imputados. Eso no es normal. No es normal. También se pidió y la pedimos nosotros en el Parlamento de Cataluña para investigar la corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña, que también tiene muchos tesoreros imputados. Nosotros, si miramos comunidad autónoma por comunidad autónoma donde nosotros estamos, la lucha anticorrupción ha sido una de nuestras características. Esto no se trata de uno u otro. Si hay un imputado que esté en la Asamblea, créeme que pediremos que se vaya. ¿Mantendrán ustedes el criterio este de imputado o juicio oral? Porque ese es otro debate también que tienen ustedes con el Partido Popular, ¿no? En la ley anticorrupción, en la ley ómnibus que hemos presentado, está pues establecido juicio oral, pero esperamos, si quieren ir mucho más allá, cualquier partido político, si lo queremos enmendar, si negociamos, iremos más allá, porque nosotros creemos que hay que luchar contra la corrupción. En el caso de Murcia en concreto, que se fijó la imputación, fue porque el propio candidato lo dijo en campaña. Y además el propio candidato citó ese caso en concreto. Dijo, si me imputan por el caso auditorio, me iré. Nosotros cogimos sus palabras, las transcribimos al acuerdo y le hicimos que lo firmara. Y por eso nos vimos con la legitimidad. ¿Pero cambiará el criterio del partido? ¿Cambiará el criterio de Ciudadanos? Nuestro criterio sigue siendo el mismo y es limpiar a la política de la corrupción. Pero tiene que haber un momento en el proceso judicial. La ley ómnibus de anticorrupción que hemos presentado a nivel nacional tiene especificado juicio oral, pero que si en el proceso de tramitación de la ley subimos hasta la imputación, nosotros nunca vamos a ir hacia detrás, siempre vamos a ir hacia adelante. Pero hay mucha diferencia, ¿no, señora Rodríguez, en que una persona pueda ser imputado, que ahora se le denomina investigado, a que se le dicte auto de apertura de juicio oral. En un porcentaje elevado de casos, lo que hoy es investigado al final nunca llega a juicio oral. Yo creo que el matiz parece baladí, pero es más importante de lo que parece, ¿no? Fíjese si es importante que nosotros, porque uno no puede empezar a intentar querer barrer las casas de los demás si no barre la suya. Nosotros en nuestra carta ética, en la carta que tenemos que firmar antes de ir en una lista, firmamos que en el caso de que haya la más mínima irregularidad o que se nos impute, nos tenemos que ir y dejar el acta. Nosotros con nosotros mismos somos más estrictos que nadie. Lamentablemente no tenemos mayoría absoluta para poder establecer nuestros criterios en materia anticorrupción a nivel nacional y hay que negociarla. Pero que a nadie le quepa la menor duda que Ciudadanos es muy exigente. Yo misma he firmado una carta con innumerables puntos cuando accedí a las primarias antes de ser elegida como cabeza de lista, en la cual ponía que si a mí se me imputaba yo me iba y dejaba mi escaño. Luego también tiene que ver con la ética de cada uno, porque estamos viendo distintos movimientos de transfugismo y que se van hacia un lado o hacia otro, pero si uno es ético y uno es coherente con lo que firma, Ciudadanos, con nosotros mismos, con nuestros propios miembros, somos más exigentes que ningún otro partido con nadie. Salvador la chica. Justo con ustedes mismos, porque alienta la cacería política. Lo digo por lo que pasó con Victoria Rosell, que luego se desestimó la denuncia. Podemos tiene la misma carta que ustedes. En cuanto sean imputados se tienen que ir a su casa. Y si te desimputan puedes volver, eso también está puesto. Sí, pero cuando te desimputen ya han pasado las elecciones, ya no eres diputado y ya pues sí puedes volver en las próximas elecciones 3 años después. Y eso me hace recordar al juez ese que no encuentra el Consejo del Poder Judicial para notificarle asuntos, a Salvador Alba. No sé si conoce que también esta es una semana en la que es muy protagonista. ¿Usted, que son tolerantes ceros con la corrupción, cree que lo de Salvador Alba es corrupción? ¿Cree que debería dimitir? ¿Cree que debería ser apartado del juez Salvador Alba? ¿Por no encontrarle? No, por no encontrarle, no, por haber grabaciones con otros magistrados en los que, para intentar incriminar a Victoria Rosell, por ejemplo, todo lo que pasó con ese caso. Sí, bueno, porque tiene también una imputación. Porque tiene una investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nosotros podemos tener afección en el ámbito que tenemos, y es en los partidos políticos y es en el poder legislativo. Es que los jueces no tienen que dimitir. Nosotros no podemos decidir lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Nosotros lo que le podemos dar al Poder Judicial son herramientas y medios para que se resuelvan los casos más rápido, para que no haya impunidad y para que sigan. Pero nosotros no somos nadie para exigir la dimisión de un juez. Yo no digo que usted sea alguien para exigir. ¿Usted cree que debería dimitir?
Yo, en cuanto al Poder Judicial, nosotros no ¿Usted hacemos cree esa que hay que valoración. cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial, todas las leyes que tienen que ver con la judicatura, para evitar cuestiones como esta? ¿O esto no es corrupción? Yo no soy nadie, la justicia está para valorar lo que es corrupción y lo que no es corrupción. Nosotros, como políticos, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, y es establecer el criterio de que si un político, en mi caso, en el caso de mi partido, si un político de los nuestros, de los de Ciudadanos, se le imputa, se tiene que ir. Ese es nuestro criterio, nosotros lo podemos aplicar a la vida política. Nosotros creemos que los políticos, que son aquellos representantes de los ciudadanos que han sido elegidos por los ciudadanos, tienen que dar ejemplo, y que no puede haber cabida a la corrupción, y que esto ha sido una fiesta para todos durante muchos años, y que gracias a que hay nuevos partidos políticos y a que se empiezan a levantar alfombras, estamos viendo los casos que estamos viendo, pero también es cierto que hay que darle medios a la justicia. Por eso creemos que es necesario que haya una reforma del Poder Judicial, que no sean entre los el Poder políticos... político y el Poder Judicial? Dígame. ¿La connivencia entre el Poder político y el Poder Judicial? Precisamente por eso creemos que es necesario cambiar el Poder Judicial, y que los jueces elijan a los jueces, que no sean los políticos que los elijan. Pero no solo pasa, lamentablemente no solo pasa en el Poder Judicial, es que lo estamos viendo, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros estamos apelando a que no sean los políticos quien designe quien esté ahí, que sea gente preparada quien tenga que estar ahí. En el Poder Judicial, que sean los jueces los que elijan a los jueces, que no sean los políticos, porque si no nos encontraremos con él, y si el que imputas es mío y yo te coloco allí, ¿qué vas a hacer? Y como nosotros queremos creer en la justicia, por eso creemos que hay que darles medios para que sea una justicia más ágil, y sobre todo hay que dejar un Poder Judicial que sea lo que tiene que ser, que es independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene que velar por la seguridad y el cumplimiento de las leyes de todos los ciudadanos por igual, y por eso también incluimos el fin de los aforamientos, porque creemos que en los días en los que estamos tampoco es necesario que los políticos tengan una protección distinta a la de los ciudadanos de la calle. No sé si perdón, era para insistir un poquito en este tema, porque no sé si es que no conoce bien el tema del juez Salvador Alba. Yo creo que más bien lo que hablaba mi compañero es de una opinión, ¿no?, de un tema de si realmente un juez que tiene abierta una investigación penal, es decir, que está lo que antiguamente sería imputado, que hay una grabación muy comprometedora de él, que evidencia, según entiende la Fiscalía, que por eso está investigado varios y muy graves delitos, ¿qué opinan, o si les merece alguna opinión el hecho de que un juez en esas condiciones siga impartiendo justicia, siga dictando autos, uno además muy polémico en los últimos días, siga interviniendo en algunas de las principales causas de corrupción abiertas en Canarias? No sé, y esto ya es mi opinión, si es grave que un político bajo sospecha continúe en su cargo, más aún lo es que lo sea un juez, ¿no? Nosotros no somos el Poder Judicial, y si lo que queremos es que el Poder Judicial sea independiente, lo que no podemos es estar opinando cada día sobre lo que tiene que hacer o no tiene que hacer el Poder Judicial. Nosotros lo que queremos es darle medios para que sea un Poder Judicial independiente. Igual también hay que valorar la parte de que los políticos entren y salgan de la adjudicatura, sean políticos y luego vuelvan a ser jueces. También tendremos que valorarlo, pero lo que está claro es que nosotros, como partido político, podemos velar por la limpieza del Poder Legislativo, que es en el que nosotros tenemos competencia, y yo a lo que aspiro es tener un Poder Judicial que sea totalmente independiente, pero no podemos ejercer Melisa, esa ¿a usted no le parece escandaloso que un juez llame a su despacho a un empresario para que este empresario vaya a un juzgado, haga una declaración en contra para perjudicar a una candidata de un partido político? A mí me puede parecer, escandaloso personalmente, muchas cosas, pero como política, que es como estoy, como política, y como parte del Poder Legislativo, yo no puedo dar opinión. ¿Si se lo hubiesen hecho usted? Pues seguramente me hubiese quejado donde me hubiese tocado quejarme, y mi partido... ¿Públicamente no? Y mi partido tendría que decir que tiene que respetar las decisiones del Poder Judicial, y que vamos a trabajar para que el Poder Judicial sea independiente, para que no esté politizado y para que no haya ni el menor atisbo de duda de que ningún político pueda interferir en ninguna sentencia del Poder Judicial. De todas maneras, el hecho de que el juez Salvador Alba esté impartiendo justicia no depende de que él dimita o no dimita, depende de que el Consejo General del Poder Judicial lo suspenda o no lo suspenda de sus funciones, porque los jueces no dimiten. No es lo mismo que un político, que si él no dimite no hay manera de apartarlo de la carrera política. En el sistema judicial hay unos mecanismos que además son bastante claros y bastante contundentes, y de lo único que depende es del Consejo General del Poder Judicial
tome la decisión de apartarlo de sus funciones mientras se resuelve el proceso en el que está inmerso. No depende de que él dimita, depende de que lo aparten o no lo quieran o no lo aparten. Podría dimitir, evidentemente, lo que pasa es que hay unos mecanismos que están siendo extremadamente lentos. De lo que estamos hablando aquí es de opiniones, ¿no? Y de si nos parece o no nos parece adecuado, o en este caso a la entrevista. Es evidente que a mí tampoco me parece adecuado, pero que no depende de que él dimita, depende de que el Consejo General del Poder Judicial lo suspenda o no lo suspenda en sus funciones dentro del expediente disciplinario que ya le tiene abierto. Eso es lo que depende. Hay un caso similar en Canarias que todos recordaremos, que es el caso José Antonio Martín, en el cual a las 24 horas de abrirse el expediente disciplinario fue suspendido de sus funciones hasta que se resolviera la vía penal. Pues lo que extraña ahora es que no se haya actuado de la misma forma. Sí, por eso digo que es una cuestión de que se puede... Pero precisamente para garantizar que el Tribunal Constitucional actúe, para que la justicia actúe como justicia real, por eso nosotros abogamos por la despolitización de ese Consejo, para que no seamos nosotros, no seamos los políticos quien digamos quién va a estar ahí y quién no va a estar ahí, para que sean los propios jueces, y de esa manera no habrá ningún tipo de atisbo de duda de que pueda haber cierta intencionalidad o no. Ese ha sido uno de los temas de esta semana, también el tema del telurio. ¿Qué le parece las relaciones que ha habido o la poca comunicación que ha habido entre Madrid y Canarias ante este tema? Nosotros hemos presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno solicitándole, entre otras cosas, solicitando la información de desde cuándo conocía que existía ese yacimiento, si tenía constancia, por qué no se había comunicado con anterioridad, si tenía en cuenta la calidad del yacimiento, si sabía cuál era la calidad del mismo, si había una intención o no de una posible explotación y de si existía la posibilidad de explotación, si tenían en cuenta que había que hacer un reglamento para minería submarina porque no existe en este país. También preguntábamos en esa pregunta parlamentaria que cómo se encuentra la reclamación que España puso ante la ONU sobre la soberanía de esas aguas. Todavía no nos han respondido, pero yo creo que los temas hay que tratarlos, y máxime estos, con cautela. Creo que de repente a todos nos vino la sombra de las prospecciones petrolíferas. Por supuesto que hay que tratarlo con cautela, hay que ver si existe ese yacimiento, qué calidad tiene, si es un yacimiento que se pueda explotar o no, cuál va a ser el reglamento de minería submarina que no existe, que tiene que velar siempre por los criterios medioambientales y también por la fauna submarina. Ahora de repente está todo el mundo revolucionado, hablando de muchas cosas, pero yo lo que pido es prudencia. Nosotros le hemos preguntado al Gobierno toda esa información, pero ahora aquí no se trata de ver quién habla más alto, se trata de vamos a ver qué es lo que hay, si existe, si hay capacidad de que sea rentable la explotación, y siempre y cuando se vele por la zona de manera medioambiental, por la fauna marina, y se haga ese reglamento, porque no existe en España esa normativa de minería submarina, con lo cual habría que hacerla. Santiago. A mí todo esto me parece un poco un debate fantasma, porque para empezar es que no sabemos muy bien lo que hay, no sabemos muy bien cómo se FDK, como el del petróleo. Exacto. Cómo se iba a repartir el IGI. Esto sí que es ciencia. Eso estaba acordándome yo, como el debate del ICTE que salía en campaña autonómica, salió en campañas generales y fue un nombre que se quedó por ahí. Entonces, y nunca se supo nada. Yo sí que lo veo ciencia ficción, pero de verdad de la buena. Y sobre como todo la pregunta del apocalipsis zombie, más o menos. Poco más o menos, pero sobre todo por tener que esperar una resolución de la ONU o una decisión de la ONU. Para empezar, podemos estar sentados un buen rato, y es más todavía si encima se demuestra que en esa zona en cuestión hay un metal muy valioso como es el telurio. Yo desde luego, si fuera otro país que no fuera España, ya estaría moviéndome en la ONU para decir, oye, la pregunta de estos, dejarla tranquila. Lo segundo, las resoluciones de la ONU tampoco son muy respetadas. Ahí tenemos al lado, por ejemplo, al Sáhara. Hace mucho tiempo que se dictaminó una forma y Marruecos ha obviado todos los pronunciamientos que se han hecho. En Madrid se ve, o por lo que usted sabe, una voluntad de reafirmar la posición de España, decir, oye, vamos a hacer de esto nuestro, porque al final me parece que vamos a hacer como lo de Gibraltar español y nos vamos a quedar sin ello. A ver, realmente, y yo he de decir que yo he tenido el conocimiento del yacimiento de telurio, sobre todo porque soy diputada canaria, pero no era un tema que se estuviese debatiendo por los pasillos del Congreso de los Diputados, que aquí en Canarias ha sido de repente un debate en el que todo el mundo se apuntaba y todo el mundo quería hacer. Nosotros, ante la preocupación que despertó desde que tuvimos la información, planteamos esa pregunta parlamentaria precisamente para ver qué información hay, si el Gobierno la conocía, si la conocía, por qué no la facilitó, y también cómo se encuentra esa reclamación ante la ONU. Pero la realidad es que en los pasillos del Congreso de los Diputados no se estaba hablando del telurio, más allá de que fuéramos diputados de las Islas Canarias. Igualmente, por responsabilidad hemos solicitado toda esa información, pero yo creo que a veces que nos encendemos con debates que ni siquiera tenemos los datos sobre las manos,
que paciencia, yo creo que tenemos que ser prudentes, ver qué es lo que ha sucedido, que parece que de repente va a salir un enfrentamiento político entre Canarias y Madrid cuando no se sabe qué es lo que pasa. Hay que hablar que las aguas territoriales también está en el Estatuto de Canarias, que tal y como está en el texto, vulneran todos los tratados de Naciones Unidas, tal y como están redactadas en ese texto. Que Canarias no es un país, con lo cual no puede tener la misma denominación de aguas territoriales que tiene en este caso Cabo Verde. Y por eso sí que tendremos que estar pendientes, y Ciudadanos lo estará, para ver esa reclamación ante Naciones Unidas, no por el caso del telurio, sino por el caso de la protección de las aguas de las islas. Y nosotros también, los periodistas estaremos pendientes, pero creo que se ha acogido esta bola de información unas dimensiones que exceden a la realidad o los cautos que tendríamos que ser en una situación como esta. Se ha acabado el tiempo del programa, señora Rodríguez, ha sido un placer, la esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche todos. Igualmente, y a todos ustedes también lo mismo, les esperamos en próximas emisiones de este debate de la 1 en Canarias. Y ustedes ya saben, volvemos el jueves que viene después de la serie Cuéntame cómo pasó, les esperamos.